Ellos escuchan mucho nuestros mensajes mentales, que hay un túnel de luz y que tú le dices, vete por ese túnel que él te va a llevar al sitio donde vas a encontrar paz. Vamos a sentir lo que le hicimos sentir a otras personas. Alguien que abusó de otros, cuando le toque sentir en carne propia lo que le hizo sentir a otros. Los personajes que nos quieren pueden inspirarnos a muchas cosas, pero no es lo usual porque ellos están claramente en un plano donde saben que no deben manipularnos. ¿Qué es lo más inquietante que le puede pasar a alguien cuando ignora la comunicación espiritual? Hoy nos acompaña Elsa Lucía Arango. Ella es médico especializada en medicinas alternativas y apoyo en procesos de duelo. Bienvenida, Elsa, gracias por estar con nosotros. Primero que todo, quiero preguntarte, ¿el cuerpo percibe primero que la mente que hay una presencia cerca de nosotros? Bueno, primero que todo a mí me gustaría aclarar algo, porque yo creo que de pronto se puede tergiversar y que Elsa Lucía está diciendo esto, ¿no? Hay un mundo espiritual a donde se dirigen las personas que se han muerto y nosotros, los que aún estamos vivos, estamos en un mundo terrenal. O sea, aquí tenemos el mundo terrenal y aquí el mundo espiritual y hay una barrera definida entre los dos. Tú sabes claramente que el que se muere va al mundo espiritual y usualmente no está en comunicación con los que quedamos en el mundo terrenal. Y es por algo, hay una sabiduría en esa separación. Si tú le preguntas a cualquier mamá que se le murió un hijo, lo que más quiere es morirse. ¿Pero por qué quiere morirse? Para hablar con su hijo. O sea, todos tenemos un anhelo de comunicarnos con los seres que están en el más allá, pero hay unas reglas, unas leyes que por algo están escritas que dicen hay una separación entre ambos. Tú puedes comunicarte con los seres queridos a través de la oración, pero más que comunicarte les puedes mandar tus mensajes, les escribes algo, les prendes una vela, pero escucharlos no es lo normal y que entendamos eso. Entonces, usualmente cuando ellos se comunican porque les han dado autorización, aunque parezca muy raro, les han dado autorización, es a través de sueños, ¿sí? Entonces uno no anda todo el rato con un espíritu pegado acá que quiere darte un mensaje. No es que no pase eso. Yo tengo una persona conocida que se soñó como alguien que se había muerto le daba incluso el número de la cuenta de banco donde había que reclamar un dinero. Pero eso es rarísimo. La mayoría de nosotros sabemos qué mensajes nos dejaron las personas a las que queremos y uno siempre podrá decir, ay, ¿qué quería decirme mi papá? ¿Qué quería decirme mi mamá? Que se murieron de repente. Pero el mundo está diseñado diferente. Entonces, hay casos de fantasmas en que hay personas que están en el mundo errabundos, de fantasmas errantes, que son espíritus errantes, que sí pueden molestar o dejar señales porque están pidiendo ayuda. Generalmente son caídas de cuadros, que se apagan velas, que se mueven cosas, que se caen, ¿cierto? Y en ese caso, pues son manifestaciones tan claras que las percibe tu cuerpo físico e intuitivamente tú puedes sentir como algo extraño, como que se te erizan los vellos, que hay una presencia. Pero insisto, la mayoría de nosotros tenemos una separación entre nosotros y el mundo espiritual. Elsa Lucía, de alguna manera, cuando dices que hay espíritus, vamos a decirlos, errantes, cuando se empiezan a manifestar, nos están pidiendo ayuda, se acercan a nosotros porque necesitan algo para continuar con su camino. La mayoría de los casos sí, son extraños, pero hay gente que dice, y hay sitios especiales donde hay fantasmas, sí, que esos son lo que son, fantasmas. Se caen cosas, se apagan, siempre se oyen ruidos extraños. Yo creo que muchos de nosotros hemos tenido esas experiencias y por eso allí hacer oración, llevar a un sacerdote o uno mismo orar e imaginar y que uno le está mandando un mensaje mental. Ellos escuchan mucho nuestros mensajes mentales, que hay un túnel de luz y que tú le dices, vete por ese túnel que él te va a llevar al sitio donde vas a encontrar paz. Elsa, ¿cómo podemos diferenciar una sensación energética común a la de una presencia de un espíritu o un fantasma, como acabas de decir? Sí, no hay una señal como que uno te pueda diferenciar, como decir hay un aparato que mida. Yo creo que todos aprendemos por ensayo y error, ¿cierto? Ciertos sitios donde uno dice, aquí hay un fantasma y resulta que después sabemos que fue que un perrito entró y tumbó todo. Entonces, ensayo y error es parte de lo que a todos nos ocurre. Y yo sugeriría que en la mayoría de los casos no hay el fantasma,
sino es más la mente de uno pensando o ideando. Pero si te queda la duda, pues vale la pena conseguir un medium y llevarlo a la casa para ver si él siente o percibe algo. Muchas gracias, Elsa, por estar acompañándonos. ¿Creerías que hay muchas personas que sienten cosas o perciben algo sin saber ni siquiera de dónde viene esta energía? Puede ser autosugestión, puede ser que genuinamente estemos experimentando alguna situación. Yo creo que genuinamente muchas personas son más sensibles, ¿sí? Te daré un ejemplo muy diario. Muchas personas sienten los campos electromagnéticos y sienten que hay una fuerza que les empuja el pecho, ¿cierto? Y es que tienen un transformador cerca. Entonces a veces es muy difícil distinguir qué es lo que está sintiendo la persona sensible. Pero personalmente creo que la mayoría de las veces las personas estamos imaginando, ¿cierto?, que alguien quiere comunicarse o quiere mandarme mensajes, lo cual no significa que yo niegue que eso a veces ocurre, pero la gran mayoría de los espíritus que necesitan comunicarse, lo que yo he visto y conozco, es a través de sueños, que son sueños además como vívidos, muy reales. Eso quería preguntarte. Cuéntanos un poco más cómo experimentas tú estos sueños y qué pistas te va dejando a lo mejor esa sensación del sueño. Sí, a mí me queda difícil decir como qué pistas, pero cuando es un ser querido que realmente llegó, lo que se llama entrada en onírico, es una sensación de alegría, de contento, que no tienes duda de que un aspecto de alguien cercano se manifestó en tu sueño, en tu campo espiritual durante el sueño, y lo sientes, te despiertas como con alegría y con liviandad. La mayoría de los sueños suelen ser como un poco abstractos, ¿no? ¿Estos sueños de alguna manera dejan alguna certeza? Mira, la certeza es la sensación de alegría que uno siente, que se despertó con la sensación de que realmente es como intuitivamente tú dices, esto es real, aquí tuve contacto con mi ser querido. Pero lo que yo sí he visto, y quiero que en eso no se vuelva una confusión, es que muchas personas empiezan a pedir los sueños con el ser querido, y la frustración de que esa noche no sueñen o la siguiente o en un mes no sueñen, empieza a haber una sensación de que mi ser querido no me quiere venir a dar mensajes. Entonces, en vez de ser una oportunidad de conexión, es una oportunidad de dolor. Yo creo que esto cuando pedimos un poco es porque todavía nos cuesta reconocer que esta persona ha partido. ¿Cómo trabajar este aspecto o el proceso de duelo cuando tenemos una pérdida de este tamaño? Sí, mira, a mí me gustaría que yo te pudiera decir en 30 segundos cómo superar un duelo, pero para eso se requiere tiempo, leer. O sea, ya hay muchos libros que te ayudan a superar el duelo. Entender que los seres humanos estamos hechos para el duelo, porque si algo tenemos garantizado es que alguien se nos va a morir. Entonces, esto no tiene una clave, no hay una tarea única, es aceptar que ellos están en otro plano, que nos podemos conectar, pero como les decía, que tú le puedes hablar, pero ellos no te van a hablar, pero tú le puedes hablar, le puedes charlar, puedes programarte a tener buenos recuerdos. Cuando digo programarte es que la mayoría de gente acepta programarse a tener buenos recuerdos para sufrir. Yo me acuerdo cuando estuvimos en tal parque y entonces cómo fue de lindo, entonces ahora sufro. En cambio es decir, que me voy a acordar de lo bonito que tuvimos, lo que él me enseñó, lo que me dejó, no para sufrir, sino para tener gratitud y buenos recuerdos, y el buen recuerdo te va llenando precisamente de la emoción que se sintió con el buen recuerdo. Entonces sentir orgullo por la persona querida que se fue, sentir gratitud, si hay necesidad de pedir perdón, se pide perdón, pero entendiendo que ellos desde donde están rápidamente quieren decirnos no te preocupes, aquello que pasó ya lo perdonamos, ya lo olvidamos. Qué bonito y qué poderoso esto también, el poder abrirnos al reconocer, ¿no? Que también es parte del proceso. Me gusta cuando hablas de que todos en algún momento vamos a tener pérdidas y que esto se puede hablar con tranquilidad. De alguna manera parece que es un tema un poco que se queda siempre en el dolor, en la tristeza, y poco se habla, me parece. Eso es cierto. O sea, en la muerte como tal es un tabú, y ojalá todos pudiéramos dejar las instrucciones de cómo sobre nuestra muerte,
sobre lo que querríamos, porque muchas personas van donde un medium es, oiga, ¿qué querría mi mamá? ¿Qué querría mi papá? ¿Qué querría fulanito que se murió? Entonces que uno pudiera hablar tranquilamente, oiga, si yo me muero, mis cosas quiero que se repartan así. No es propaganda, pero tengo un libro muy bonito que se llama Legado de Amor, en que hay los ítems como que cada uno podríamos dejar, no te digo que meticulosamente, pero más o menos decir cómo querría que pasaran las cosas. Y sobre todo, qué valores, qué enseñanzas querría uno dejar a su familia, a sus amigos, pero sobre todo a su familia. Qué bonito esto, no solamente una lista de cosas, sino los valores. Yo creo que eso es algo que se puede trabajar ya desde mucho antes. Claro, claro, claro. Y uno lo recuerda, no, hoy alguien me decía, mi papá era un tipazo, porque era buena gente, porque era bondadoso. A uno podría preocuparse de hacerles más fácil el duelo a la gente que le va a hacer el duelo a uno, y es dejando buenos recuerdos. Entonces, cuando alguien te llora, es un homenaje. Yo siempre digo en las charlas, el llanto es el homenaje que le hacemos a los seres queridos. O sea, no llorar sería raro, pero llorar diciendo te recuerdo bien, gracias por todo, eso le llega a nuestro ser querido y esa comunicación es inmediata para ellos. Es las vibraciones de amor que salen de nosotros cuando les mandamos nuestro cariño, nuestro amor y nuestra gratitud en especial. Qué bonito, esto me recuerda un poco esta tradición preciosa que hay en México, ¿no? Que yo creo, por lo menos de Latinoamérica, no sé qué otro país tiene a lo mejor esta conexión tan bonita con la muerte y con la pérdida desde ese aspecto. Tal vez tenemos que empezar a tomar Claro, pero ya se puede hablar más fácil, antes era muy poco, ya cada vez más personas asisten a duelo, se leen libros al respecto. La historia de las personas que se comunican con otras personas en muchos países, los míos tienen sus libros muy bien vendidos porque la gente no solo quiere saber qué pasa en el otro plano para sí mismo, sino para poder pensar, bueno, ¿qué estará haciendo mi ser querido? Y esos relatos ya están en la literatura y son reales, son verdaderos. Elsa, cuando hablamos un poco de lo condicionados que estamos en el tema o alrededor de la muerte, creo que también estamos influenciados por Hollywood o lo que nos han vendido, ¿no? Y me gustaría que hablemos un poco de genuinamente qué puede transitar esta persona que nos deja y que es parte de su camino. Ok, para eso si alguien quiere profundizar, la mente los budistas tienen un excelente estudios al respecto. Cuando la persona sale de su cuerpo, generalmente el famoso túnel de luz es real, ¿cierto? Se va a encontrar con una serie de luces, pero el famoso túnel de luz al que al final va a encontrar la gran luz, que es la luz de Dios, la luz de la gran presencia. Y ahí va a tener un juicio, que en juicio no es como un juzgado, sino que él mismo va a observar sus vidas, y de las cosas que a mí más me conmueven es que vamos a observar, no solamente vamos a observar, sino vamos a sentir lo que le hicimos sentir a otras personas. Entonces imagínate, alguien que abusó de otros, lo que va a sentir cuando le toque sentir en carne propia lo que le hizo sentir a otros. Distintísimo si alguien le facilitó gratitud a alguien, alegría, contento, amor, vamos a sentir eso. Entonces yo creo que todo eso, ¿para qué nos sirve? Para que nos cuidemos de nuestros actos, para que los observemos, reflexionemos y seamos conscientes, porque todo aquello que sembramos, vamos a recibirlo. Elsa, ¿cómo podemos comprender que hay un espíritu que quiere compartirnos algo que puede ser un familiar, pero también podría ser una persona que no hayamos conocido y que de alguna manera nosotros tengamos esta sensibilidad? Yo ahí, qué pena que yo sea repetitiva, pero no hay una señal que yo te diga esto existe. Si hay alguien que es sensible, ese rápidamente va a aprender a sentir que las señales son de un fantasma y probablemente o lo sueñe o lo tenga muy claro, y son las personas que con frecuencia después se convierten en mediums. Pero para la mayoría de la gente no hay forma de saberlo. Si tiene en su casa signos raros, insisto, caída de cuadros, caída de objetos, sonidos raros, pues ese es un motivo para pensar, aquí puede que haya un fantasma, ¿cierto? Pero hay que repensarlo, y yo ahí llamaría a un sacerdote, decir, mira, no sé qué está pasando en esta casa, pero hay algo raro.
pero que haya una señal fidedigna que digas, si se cayó la cruz, que todos tenemos que tener una cruz en el comedor y si se cae es que hay un fantasma, eso no existe, ¿sí? Entonces, el que es sensible, hay gente que me dice, no, es que desde chiquita yo siento las presencias y las veo y sé quién son. Hay una inteligencia interna que les va diciendo, esto es así, y es la persona que tiene su talento y lo va desarrollando, pero no hay una señal. Podríamos decir entonces acá que tenemos que estar muy atentos a nuestra intuición y a ese sentir. Ese aprendizaje que hacemos todos en la vida para todo, ¿cierto? Incluso cuando tú vas a una reunión, tú en ciertos sitios te sientes contenta, te sientes feliz, y en otros hay como una energía que repele, y uno rápidamente aprende a decir, este no es el sitio para donde yo debo estar. Entonces esa intuición hay que confiarla, y uno puede retirarse, digamos, de esos sitios donde uno dice, aquí la energía no es buena para mí, y poder confiar en cuáles el espíritu le dice a uno, el espíritu, pero el interior, el de uno, el alma de uno le dice, mira, ese es un sitio que es apropiado para ti. Elsa, ¿cómo influyen nuestras creencias en esta percepción de no sé si decir fenómenos, Sí, ¿no? claro que influyen muchos. Por ejemplo, hay algunas religiones para quienes está mal hablar con las personas que se han ido, que están en el plano espiritual. Entonces esa persona se va a negar sistemáticamente a ni siquiera pensar que alguien pues, cerquita podría estar un fantasma, ¿cierto? En cambio, hay familias enteras donde eso es casi una tradición. En mi familia, muchos perciben y muchos han percibido los espíritus. Entonces, como que hablar de eso no es raro para ninguno y más de uno, como te digo, lo percibe. Entonces, pero viene de una familia en que creemos en el mundo espiritual, creemos en Dios, pero también creemos en la vida del mundo espiritual y que esa vida se comunica con nosotros. Hay religiones en que eso está mal visto, entonces pues la persona no va a aceptar eso. Qué curioso y qué interesante esto que acabas de decir, porque de alguna manera, independientemente de la religión, esta sensibilidad va a estar o esa presencia también. Claro, pero es igual que alguien puede estar divorciado y por su religión no aceptar que está divorciado, y otra gente puede divorciarse. Entonces, aunque la sensación de querer separarse va a estar igual con o sin religión, el uno se va a sentir permitido y el otro no se va a sentir permitido. Y sentirse uno autorizado por sus creencias es distinto a no sentirse autorizado, aunque lo sienta igualmente por dentro. Elsa, gracias por estar teniendo esta charla con nosotros. Quiero preguntarte, además de existir, por supuesto, en este caso que estamos hablando de espíritus, podría pasar que la comunicación, perdóname, sea con entes de más baja vibración? Esas son las que ojalá no ocurran, ¿sí? Esas son, pero claro que puede ocurrir. Hay entidades que son formas que están en planos espirituales, pero errabundos, con lo que tú dices, baja vibración. Entonces, pues realmente yo pienso que facilita esas contaminaciones. Las drogas, por ejemplo, el alcohol, la marihuana, las drogas, facilitan que el aura de la persona esté como rota y entonces puedan entrar frecuencias inadecuadas. Y por eso yo creo que hay sitios donde uno como que intuitivamente debe decir, aquí no debo entrar, esto no es bueno para mí. Sí, porque esos tipos de conexiones, comunicaciones pueden ocurrir y no son nada buenas. Y también el que se expone a hacer rituales que le sean desconocido, pero se pone a hacer rituales, y mucha gente simplemente con cosas tan sencillas como jugar con la tabla, ¿cierto? Con la ouija, invocaron fuerzas que luego no sabían qué hacer con ellas. Entonces yo creo que hay que tener un respeto profundísimo por el mundo espiritual, oración por nuestros seres queridos, mandarles buenos mensajes, pero no invocar, porque no sabemos a qué estamos invocando o a quién estamos llamando. En las experiencias de perimuerte es enormemente frecuente el que nos demos cuenta de la presencia de seres que no son de este plano o habiendo sido de este plano ya no están en este plano. Estando allí, por ejemplo, en el hospital, en una habitación, te cuentan o te dicen, pero bueno, ¿no estás viendo a fulanito o a fulanita? ¿Está ahí? Estar en los aledaños de la muerte abre un portal.
Acompáñenos en este extraordinario viaje que descubre la realidad que se oculta tras las señales antes de morir. Elsa, ¿puede una presencia espiritual influir en nuestras emociones, decisiones o relaciones a lo mejor sin que lo notemos? Yo creo que sí, yo creo que sí. Dicen que los personajes que nos quieren pueden inspirarnos a muchas cosas, ¿cierto? Pero no es lo usual porque ellos están claramente en un plano donde saben que no deben manipularnos, ¿cierto? Y hay vigilancia. A ustedes, a la mayoría nos parece extraño, pero hay niveles de vigilancia donde ciertas vibraciones no pueden pasar a nuestro plano terrestre, porque precisamente hay leyes, igual que ninguno de nosotros se puede meter por dentro de la tierra a menos que cabe un hueco. Entonces hay frecuencias que no pueden pasar a nosotros. Entonces yo creo que algunos sí lo pueden hacer. Dicen que algunas mamás que sus hijos quedaron con una desvalidez grande los acompañan y los protegen, entonces de alguna forma pueden incidir en ellos. Y muchos de nosotros hemos sentido la ayuda, yo creo, de ángeles, que son seres espirituales grandes, que han intervenido en momentos de dificultades, y eso sí hay muchas historias al respecto, pero no es que todos los días tú tengas un ángel, pero eso sí puede existir y pasar. Pueden influir en nosotros, decir, voltea por acá, cruza por acá, y alguien de pronto aparece en un accidente ayudando, y fue porque dijo, pero es que fue que algo me dijo que cogiera por esta carretera, y precisamente fue un ángel. En ese tipo de conexiones sí creo profundamente. ¿Has vivido o has tenido alguna experiencia que te haga decir, esto no es sugestión, aquí hay algo más? Yo tengo a diario con mis pacientes, veo a personas que se han ido ya y que están allí, y dan mensajes tan claros que, digamos que yo pronto veo a alguien y digo, mira, aquí hay alguien que tiene trenzas, y efectivamente la persona que se murió usaba trenzas. Yo cómo iba a saber que usaba trenzas, ¿cierto? Entonces, de eso sí tengo cantidades de ejemplos, de historias en que el mensaje que transmiten. Hace poco, una persona se había muerto y la vi tomando agua helada y tomaba agua que tenía hielo. Le pregunto a la persona que estaba de paciente mío consultante que si la tía, que era quien se había muerto, o ella tomaban agua helada. La tía tenía la costumbre de que siempre tomaba exclusivamente agua helada. Entonces son formas en que la tía se manifestó para decir, sí soy yo, quiero decirle a mi sobrina que sí soy yo, y doy un detalle clave de mi vida que yo no podía saber, que son detalles claves de reconocimiento. Entonces eso sí pasa en cada rato. ¿Quieres, Elsa, contarnos cómo fue tu primera vez o el primer momento en que tuviste sí, lo he contado varias veces, pero entonces una vez no importa. Una mamá que yo había visto periódicamente, porque estaba en duelo por la muerte de un hijo de ella, que se había muerto en un accidente de tránsito, y un día llegó, estaba muy triste porque algo le había recordado a su hijo y estaba llorando, cuando de pronto yo en el extremo de la camilla veo un joven, pero ese joven tenía algo muy especial, tenía un globo de cumpleaños, tenía una bombita, un globo de cumpleaños. Entonces yo le digo a la mamá, mira, yo creo que aquí está, él se llamaba Andrés, yo creo que aquí está, pero está con un globo de cumpleaños, ¿será que cumplía años? La mamá se quedó sorprendida y me dijo, no cumplía años, él cumplía el 26 de diciembre, de febrero, que es mi cumpleaños, y él fue el que me abrió el canal a que yo pudiera ver en otras oportunidades seres de luz. Yo siento que ese muchacho me abrió a mí el canal. Pero él me insistía que estaba por un cumpleaños y volvía y me mostraba el globito de cumpleaños. Yo, primero que todo, pensaba que estaba alucinando, que yo no podía estar viendo eso porque era la primera vez que me ocurría. Pero yo pensé, si este muchacho está haciendo el esfuerzo de manifestarse y que yo lo vea, pues no me puedo quedar callada. Mi primer pensamiento fue, me quedo callada y no le digo nada a la mamá. Pero dije, este muchacho está viniendo a manifestarse. Entonces él volvió y me dijo que él estaba por un cumpleaños, y la mamá se voltea y me dice, mañana cumple su única hermana. Entonces, pues para mí fue un detalle, y para la mamá también hermoso, de que el muchacho vino a manifestarse por el cumpleaños de la hermana, porque muchos de ellos dan claves de elementos que no son fáciles que uno conozca, pero que eso permite que la persona diga si realmente es mi ser querido el que se está manifestando.
Esa fue mi primera vez. De ahí en adelante empecé a ver con más frecuencia seres espirituales y generalmente he visto seres luminosos. Muy rara vez he visto seres que no son luminosos, y para mí ha sido algo pues muy bonito poder escuchar sus mensajes. ¿Y cuáles son los mensajes de ellos? La mayoría son: te quiero, te agradezco, discúlpame, no me porté bien contigo. Eso, si se fueran los resúmenes, son los textos de lo que ellos dicen. Elsa Lucía, ¿existe la posibilidad, o no sé si te ha pasado, que te digan o que haya algo en común a lo mejor en qué se arrepiente la persona de no haber vivido, de no haber hecho? Eso sí, hay estudios al respecto, o sea que no es lo que yo te vaya a decir, pero lo que a mí me toca como pacientes que me dicen que lamentan el carácter duro, ¿cierto? El haber sido bravos, impacientes, por decirlo de otra forma, coléricos, es lo que más se arrepiente. No me toca trabajar con familias de criminales ni nada de eso, que me imagino que ahí los mensajes serán muy distintos, pero con lo que yo veo, lo que más se arrepiente las personas es de la impaciencia, la cólera. Que es lo que nos arrepentimos, creo que todos, no solamente las personas que se han muerto, sino los vivos también nos arrepentimos de eso. Bueno, sería muy interesante hacer un estudio, ¿no? Quizá antes de partir, qué se siente o qué es ya lo último que la persona puede compartir. Sí, pero dicen un poquito eso, el no haber estado, el haber trabajado mucho, el no haber compartido suficiente con la familia. Bueno, ya con esto nos podemos ir tomando nota de qué cosas podríamos entonces sí hacer. Sí, Quiero preguntarte, Elsa, ¿qué es lo más inquietante que le puede pasar a alguien cuando ignora la comunicación espiritual? O sea, yo creo que la mayoría lo ignoramos, la mayoría no nos damos cuenta que al lado nuestro está el abuelo, el papá, el amigo del chiqui cuando uno era del colegio. Y no pasa nada porque ese mundo, precisamente lo que les decía, está separado por leyes que dicen que hay que estar separados, que uno hace su duela y cada rato, o sea, los que son videntes dicen que ven cada rato que nuestro mundo está lleno de presencias, pero ellos no intervienen, no molestan, no nada, sino muy ocasionalmente, que son los casos que tú dices, ¿cierto? Entonces yo preferiría que no dejáramos la sensación de que, cada rato puede haber un fantasma que quiso, un ser querido que quiso hablarme y yo no me di cuenta, porque eso va a crear una carga inadecuada emocional frente al mundo espiritual. Necesitamos que frente al mundo espiritual se sepa que hay gente de amor que nos cuida, que nos rodea, que recibe nuestro cariño y nuestra oración, ¿cierto? Y que yo creo que orar por los seres queridos que se nos han muerto es válido en cualquier momento. ¿Hay diferencia entre un guía espiritual y un ser querido fallecido que te esté acompañando? Sí, son muy diferentes. Un guía espiritual tiene un nivel de desarrollo mucho mayor, ya ha hecho una cercanía con la luz de Dios mucho más grande, pero un guía espiritual puede haber sido un pariente en alguna de tus vidas o en una vida cercana. Qué interesante esto, Elsa, gracias por estar trayéndonos estas pinceladas desde tu experiencia. Quiero preguntarte, ¿es posible que estas manifestaciones ocurran en momentos de profunda crisis o cambios muy trascendentales? Sí, porque tus emociones de alguna forma invocan a los seres queridos de que estás triste y ellos sí quieren consolarlo. Nosotros somos la principal preocupación de los seres queridos. Entonces ellos quieren consolarte, quieren acompañarte. Entonces es una crisis emocional, pero a nadie le aconsejo que tenga crisis emocional para que alguien se le presente. Sí, eso no. Pero es una de las causas en las que alguien puede estar rodeado de seres queridos, es una crisis emocional. Si ellos están a veces tan preocupados con nosotros, ¿podrían ser también parte de una sanación o de un proceso de sanación nuestro? Yo no te puedo decir que sí o que no con firmeza, ¿cierto? Pero si el ser espiritual, que fue un familiar tuyo, era un tío que era sacerdote y que era maravilloso, pues él puede estar influyendo en mandar energía constructiva para ti y ayudarte en un proceso de sanación. Pero yo no le pondría, de hecho yo en mi enfermedad, aunque obviamente les pido ayuda a mis papás, sé que a ellos no les voy a poner el oficio de que me sanen a mí, porque les estoy pidiendo algo
que no les corresponde a ellos. ¿Dirías, Elsa, que viajamos en la vida, en este plano terrenal, siempre acompañados? Sí, yo sí creo que siempre estamos acompañados. Y hay presencias, como te decía, hay ángeles, hay arcángeles, están los seres de luz que nos acompañan. O sea, yo sí creo, pero además está la gran presencia de la divinidad, está el Señor, que no lo debemos olvidar nunca, y Él está manifestándose a través de muchas formas y envía muchos de sus ayudantes a acompañarnos. ¿Cómo podríamos trabajar, Elsa, nuestra espiritualidad o esa fuerza para hacer este transitar, digamos, libre de miedos y de estos juicios a lo desconocido? Mira, liberarse de los miedos no es algo que tenga receta de un momento. De hecho, hay terapias para eso. Pero yo creo que de las que más nos ayuda a los que nos gusta es la meditación y la oración. La meditación te va acercando a Dios, y cuando uno se va acercando a Dios, cada vez hay menos de esos estados de pánico, ¿cierto? Pero todos podemos tener susto. Entonces, la oración, la meditación nos puede ayudar. No te digo que haya algo que se pueda decir en 30 segundos para quitar los miedos, pero para transitar el mundo, yo creo que la fe es la mejor herramienta del mundo. La fe de que el mundo tiene un propósito, nuestra vida tiene un propósito, y hay alguien que cuida de nosotros y que dirige ese propósito. Elsa, ¿qué papel juega el corazón como portal de percepción espiritual? El corazón es el centro de la intuición, es importantísimo. Por eso muchas de las meditaciones son en el pecho, en el corazón, ¿sí? Y el respeto que cada uno tiene que tener a lo que siente en el pecho, ¿cierto? Si todos estuviéramos atentos a lo que sentimos acá, aprenderíamos a distinguir casi que el sí y el no. Que yo me acerque a un sitio, incluso me puedo acercar a una comida y sentir qué siento acá, voy aprendiendo, esto me conviene o no me conviene. El corazón es el centro básico de la intuición. ¿Qué podríamos hacer, Elsa, para no comunicarnos, tal vez enviar un mensaje de calma y de tranquilidad a estas personas que ya no nos acompañan en el plano terrenal? O sea, ellos usualmente están más calmados que nosotros y tranquilos, porque ya están en el mundo terrenal. Otra cosa es aquellos que estén de fantasma, que fueron las personas cuya vida no fue una vida ordenada y fue desordenada. Por ellas más bien vale la pena orar y pedir la luz para ellos. Pero el papá de uno, el abuelo de uno, ellos están tranquilos y felices porque precisamente llegaron al paraíso, de eso se trata, llegaron al cielo. Entonces todo lo que yo veo es que ellos están felices y el mensaje es: estoy bien, estoy tranquilo, estoy contento, estoy cantando. Muchos hablan de que están cantando, otros se muestran bailando. O sea, lo que está en ellos es mucho mejor que nosotros, lo cual no significa que yo diga a la gente pues acorte su vida, para nada. Precisamente ellos están contentos y felices cuando llevaron una vida ordenada dentro de ciertos límites. O sea, nosotros no somos perfectos, pero sí una vida de servicio, sobre todo, que sirvieron, que fueron bondadosos. ¿Hay algún patrón, Elsa, de las almas o los espíritus que se quedan acá? Puede ser, se me ocurre, un fallecimiento repentino, como un accidente. No, mira, no, yo no te podría decir que hay un patrón, pero efectivamente los fallecimientos repentinos facilitan más que la persona no pueda pasar al cielo y se pueda quedar un tiempo deambulando en los espacios terrenales. Eso es cierto. Eso es, digamos, que la condición más frecuente para cual se queden ellos. Pero las personas que han tenido vidas inadecuadas, cada rato no quieren pasar a la luz porque saben que no actuaron bien. Es como cuando alguien va a presentar examen en la universidad y no ha estudiado, pues no se va a querer presentar a la universidad tan fácilmente como otro, ¿no? Quería preguntarte, ¿las presencias respetan el libre albedrío humano? Sí, las presencias respetan el libre albedrío humano, sí, y por eso están separados de nosotros, ¿cierto? Pero si alguien lo respeta en especial es Dios, ¿cierto? Entonces, yo no quiero caer en el tema de hablar de los fantasmas y demás excesivamente, porque pues llevamos a la gente a crear sustos que no creo que tengan ningún sentido. Ni un fantasma te puede obligar a que hagas algo malo, ¿sí? Pero lo que sí querría yo insistir es que las drogas, el alcohol, ese tipo de cosas que le quitan los patrones a tu mente, permiten que seres espirituales, digamos malignos o no sanos, entren a gobernarte,
¿cierto? Y eso sí podríamos llamar que alteran tu libre albedrío, pero fue porque de alguna forma tú los llamaste. Como si yo echo comida o basura a la puerta de mi casa y van a llegar animalitos, ratones, pero la que los invitó fui yo. ¿Podrían vibraciones o emociones elevadas como amor, gratitud, entrega, facilitar una percepción espiritual? Sí, yo creo que los buenos sentimientos hacen que la persona desarrolle su aura, su intuición y demás, y pueden mejorar la percepción espiritual, que puede ser no para que te pongas a ver si hay un fantasma o no un fantasma, sino por ejemplo para entender cuando alguien necesita una ayuda, cuando un amigo tuyo pronto tú sientes tengo que llamarlo y lo llamas y efectivamente necesitaba la ayuda. Ese tipo de percepciones se pueden dar con vibraciones elevadas de servicio, de bondad, de querer ayudar a otros. Elsa, muchísimas gracias por estar con nosotros. Quiero hacerte algunas preguntitas más de verdadero y falso. Y quiero empezar preguntándote, ¿las presencias espirituales sienten antes de ser comprendidas? ¿Se sienten, perdona? Eso depende de la persona que la sienta, ¿cierto? Hay gente que jamás se va a dar cuenta que tiene cerca a alguien y otras personas sí se van a dar cuenta. Depende del grado de sensibilidad de la persona que esté cerca del ser espiritual. Dale, solamente verdadero y falso, ¿ok? Entonces falso. Falso. Perfecto. Vamos a ir ahora con otra. ¿El miedo bloquea la percepción espiritual y la falta de sensibilidad? Verdadero. ¿No toda presencia espiritual busca comunicarse con palabras o imágenes? Falso. ¿El cuerpo es un canal fiable más que la mente? Sí, verdadero. Las presencias que aparecen con mayor claridad es cuando la conciencia está aquietada. Verdadero. ¿Sentir una presencia es señal de apertura espiritual y no de desequilibrio? Falso. ¿El alma reconoce una presencia espiritual antes que la personalidad? Sí, verdadero, verdadero. ¿Es la intuición el lenguaje principal entre dimensiones? Verdadero. Con esto cerramos. Elsa Lucía Arango, gracias infinitas por habernos acompañado una vez más acá en el canal. Quiero darle las gracias también a todos ustedes detrás de la pantalla por haber estado con nosotros este ratito. Elsa, quiero dejarte el espacio para que puedas tú también despedirte de la comunidad de Mindalia, pero te invito a que seas tú quien cierre con un último mensaje. Bien, a todos muchas gracias y les pido que ustedes recuerden que la oración sigue siendo muy importante, la oración por los seres queridos, y pedirle a Dios, la divinidad, que les envíe luz. Cualquier envío de luz en cualquier etapa de evolución en que ellos estén les va a ayudar. Entonces es como si alguien te consignara en tu cuenta corriente un poquito de platica. Entonces oremos por nuestros seres queridos, mandémosles nuestra gratitud y nuestro amor, pero pidamos luz para ellos. Por eso las oraciones de tantos rituales es pedir la luz para ellos, porque todos nosotros tenemos que llegar a la luz, y si alguien nos ayuda con luz, pues estamos cumpliendo más rápido nuestro cometido.